Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, voy a proceder a resolver este ejercicio en el cual su enunciado dice que en un circuito que consta de dos elementos conectados en serie y que es alimentado por una fuente de tensión cuya expresión es la siguiente, esta de acá, se desarrollan las siguientes potencias. Potencia activa P igual a 100 vatios. Potencia reactiva Q igual a 50 voltampères reactivos. Se pide identificar los elementos del circuito, dibujar el triángulo de potencias y hallar la expresión de la corriente que circula por el mismo. Bien, sabemos que se trata de un circuito que consta de dos elementos conectados en serie. Acá estaría un elemento y acá el otro. Como se observa, conectados en serie. Hay que encontrar qué tipo de elementos son y cuánto es su valor, o sea, cuál es su valor. Bien, sabemos también que disponemos de un generador de tensión alterna de onda senoidal, que es este de acá, que genera una tensión B de omega T, cuya expresión es esta de acá. Por dicho circuito circula una corriente I de omega T, que es la corriente a la cual debemos determinar su expresión. Aparte de eso, me dicen que tengo que dibujar el triángulo de potencias. Bueno, observemos acá los datos del ejercicio. Acá aparecen dos potencias, P y Q. La potencia P, esa potencia se desarrolla solamente en los componentes resistivos, es decir, en los resistores. ¿Bien? Por ende, yo ya sé que uno de estos elementos, uno de estos dos es un resistor. Por ejemplo, que este sea un resistor. Y la potencia Q se desarrolla en los componentes reactivos. ¿Cuáles son los componentes reactivos? ¿Cuáles son? Pueden ser la bobina o el capacitor. Cualquiera de esos dos son componentes reactivos. ¿Bien? Ahora, eso significa que acá adentro puede haber o una bobina o un capacitor. ¿De qué va a depender eso? Del signo de esta potencia. Como la potencia es positiva, se trata de una bobina. Lo que hay acá va a ser una bobina o un inductor. Es lo mismo, bobina o inductor. Bien, es decir que acá estamos en presencia de un circuito del tipo resistivo-inductivo. Con lo cual, cuando dicen dibujar el triángulo de potencias, acá tenemos dos triángulos de potencias. Nosotros ya sabemos de antemano que un triángulo de potencias es, valga la redundancia, un triángulo que consta de tres potencias. Potencia activa, reactiva y aparente. Es decir, P, Q y S. Como la potencia reactiva es positiva, ¿ven? Positiva, entonces este es el triángulo que nosotros tenemos. Bien, yo ya había dibujado de antemano estos dos, pero había que descartar uno de los dos. Bien, y eso iba a depender de los datos del ejercicio. Bien, como la potencia es positiva, se trata de este triángulo. Ahora, si hubiese sido negativa, iba a ser este. Pero bueno, estamos con este triángulo de acá. Ahora, con todos los datos que tenemos, debemos encontrar los valores de estos componentes y la expresión de la corriente. Bueno, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Acá tengo el editor de ecuaciones. Acá yo voy cargando los datos del ejercicio. Esto era 220 raíz de 2. Estos son 100 pi, si mal no recuerdo, perdón, acá. Y a ver, dice 60 grados. 60 grados. Bien, estamos acá. Bueno, la expresión de la corriente yo no la conozco, pero es de este tipo. Con lo cual, como se trata de un régimen senoidal permanente, tanto tensión como corriente tienen la misma frecuencia. Entonces, esto es lo único que podemos hacer acá. Ubicar la frecuencia, nada más. Bien, los datos que tenemos son tanto de la potencia activa, que eran 100 vatios, y de la potencia reactiva, que eran 50 voltampères reactivos. Bien, si nosotros observamos, miren, observamos este triangulito, sabemos que la potencia reactiva es el cateto opuesto al ángulo, la potencia activa, ¿qué va a ser? El cateto adyacente, y la hipotenusa es, ¿qué cosa? La potencia aparente, es decir, la reactiva es el cateto opuesto, la activa es el cateto adyacente y la aparente es la hipotenusa. ¿Cómo se relacionan la hipotenusa con los dos catetos? Y bueno, empleando el teorema de Pitágoras, es decir, la hipotenusa la voy a calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, entonces vengo acá y puedo usar esta expresión de acá. Bien, ahora, yo con la calculadora puedo hacer todo esto muy rápido, porque yo puedo determinar tanto la expresión con una función que se llama pol, puedo determinar la expresión tanto de la potencia aparente como de ¿quién? Del angulito phi. Bien, eso es lo que voy a hacer con la función pol.
Recordemos que esa función se ponía primero la coordenada en X, es decir, ¿cuál es la coordenada en X? Lo que está en el eje horizontal, esta, y luego la que está en el eje vertical, que sería la componente en Y. Bien, hacemos eso y tenemos esto, 111,8 volt-ampere es la potencia aparente. El angulito phi, ¿qué va a ser el angulito phi? Observemos, a ver, venimos acá, es 26.565 grados. Bien, 26.565 grados. Ya tenemos eso. Bueno, ahora, nosotros sabemos que la relación entre la potencia aparente, la tensión eficaz y la corriente eficaz es la siguiente. La potencia aparente la podemos calcular haciendo el producto de la tensión eficaz y la corriente eficaz. Bien, con lo cual de acá nosotros conocemos dos cosas. Conocemos tanto lo que es la potencia aparente como la tensión eficaz. La tensión eficaz la tengo acá. Son estos 220 voltios. Ustedes recuerden que como trabajamos con señales, es decir, ondas senoidales, el valor pico de una onda senoidal se determina multiplicando el valor eficaz por lo que es la raíz cuadrada de 2. Quiere decir que estos 220 voltios son el valor eficaz, es decir, la V eficaz son 220. Bien, de acá como despejamos la corriente, simple, ¿qué vamos a hacer? Esta tensión que está multiplicando la corriente pasa dividiendo acá, con lo cual, ¿yo qué tengo? Esto va a ser S sobre la tensión eficaz, es decir, así. Bueno, ¿eso qué significa? Ahora, yo lo que tengo que hacer es simplemente dividir 111,8 dividido 220. Vengo acá y hago 111.8 dividido 220. Eso me da un total de 0,508 amperes. 0.508 amperes. Bien, yo voy a anotar una cosita acá. Bien, fíjense, esto me va a dar 518,18 miliamperes. Directamente vamos a poner 518 nada más. 508, perdón. 508 miliamperes. Bien, es decir, esto de acá. Bueno, ya tengo lo que es la corriente eficaz. Bueno, ahora, nosotros sabemos que el valor pico de la corriente, es decir, acá, la I pico, se determina simplemente haciendo el valor eficaz de la corriente multiplicado por lo que es la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2. Con lo cual, simplemente yo hago que el valor pico va a ser estos 0,508 por raíz cuadrada de 2. Bien, yo lo voy a dejar expresado así. Obviamente todo esto está en amperes. Bueno, ahora, si yo quiero determinar el ángulo de la corriente, yo ya conozco el ángulo de la tensión y conozco el desfasaje entre tensión y corriente, que es el angulito phi, es decir, estos 26.565 grados. Recordemos, a ver, dijimos que el ángulo phi es el desfasaje entre tensión y corriente en el circuito, obviamente. Es decir, que ese ángulo se puede determinar, si bien ya lo tenemos, pero se puede determinar haciendo la diferencia entre la fase de la tensión y la fase de la corriente. Con lo cual, nosotros conocemos tanto phi como phi sub b. El phi sub i, es decir, este que me falta acá, no lo conocemos. Lo podemos despejar. ¿Cómo despejamos eso? Simple. Observen una cosa. Miren. Este phi sub i está restando, pasa sumando al otro lado, y el phi que está sumando pasa restando. Con lo cual, el phi sub i va a ser igual al phi b, que es la fase de la tensión, menos este ángulo phi. Bien. Si yo hago esa resta, ¿qué me va a dar? 60 grados era la fase de la tensión. A eso le resto 26.565 grados. Eso me va a dar 33.4. 33.4 grados. Bien. Con lo cual yo directamente de acá voy a copiar esto de acá y voy a pegarlo acá. ¿Qué voy a obtener? ¿Quién es el valor pico de la corriente? Esta cosa de acá. Bien. Y la fase es esta de acá.
Es decir, que ya tenemos la expresión de la corriente. Bien, perfecto. Ahora, lo que me resta por conocer o calcular es, si bien ya tenemos identificados los componentes, es qué tipo, mejor dicho, no qué tipo, qué valor de componentes. Sabemos que acá va a haber un resistor y acá una bobina. Bueno, yo necesito saber de qué valor de resistencia es el resistor, es decir, de cuántos ohm es este resistor y de cuántos milihenrios va a ser esta bobina que va a ir acá. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Nosotros sabemos que por todo este circuito, como está en serie, esto es una pequeña malla, circula esta corriente. Es decir, que esta corriente es la misma que circula tanto por el resistor como por la bobina. Tenemos la potencia que se desarrolla en el resistor, tenemos la potencia que se desarrolla en la bobina, tenemos el valor de la corriente eficaz, es decir, estos 508 miliamperes. Entonces, nosotros podemos determinar fácilmente el valor tanto de la resistencia del resistor como de la reactancia de la bobina. ¿Cómo? Miren, observen. ¿De qué otra forma se puede calcular lo que es una potencia? Por ejemplo, potencia en función de corriente y de resistencia. Nosotros sabemos que la potencia es igual a ¿quién? A ver, acá, la corriente eficaz al cuadrado, por la resistencia. Miren, ¿conocemos P? Sí, son estos 100 vatios de acá. ¿Conocemos I eficaz? Sí, 0,508 amperes o 508 miliamperes. Obviamente tenemos que trabajar esto en amperes. Bien, ¿conocemos R? No, es justamente lo que nos pide el ejercicio. Despejamos R. ¿Cómo? Simple. Hacemos R igual a. Observen una cosa. Esta I cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo. Con lo cual, ¿qué me va a quedar? P dividido I cuadrado. Bien. Es decir, que de esa forma determino R. Hagamos una cosa. Bueno, la corriente me había dado 0,508. Hagamos 100 dividido 0,508 al cuadrado. Eso me da 387,5. 387,5 ohm. Bien. Bien, ahí tengo que ese es el valor aproximado de la resistencia del resistor. Y de la misma forma podemos calcular la reactancia de la bobina. ¿Cómo? Miren, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a aprovechar que tengo esto. Voy a copiar y pegar. Voy a hacer lo siguiente. Acá reemplazo. Esto es Q. Y esto de acá va a ser XL. XL. A ver. XL. Bien. De acá puedo, esta XL, ¿qué me va a quedar? Así, de esta forma. Es decir, la corriente al cuadrado está multiplicando, pasa dividiendo. Bien. Es básicamente lo mismo. Acá, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente borro esto de acá y pongo 50. Bien. Y eso me va a dar 193,75. 193,75 ohm. Bien, esa es la reactancia de la bobina. Ahora, nosotros necesitamos determinar la inductancia. Nosotros sabemos acá que, en primer lugar, miren, ¿cómo se determinaba una reactancia inductiva? Esto, ¿cómo se determina? Bien, nosotros sabemos que esto es omega por L. Bien, acá está omega por L. Bien, ¿conocemos omega? Sí. ¿Conocemos XL? Sí. ¿Conocemos L? No. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Despejarla. Bien, como siempre, acá hay que despejar todo. Bueno, L, ¿qué va a quedar? Ese omega de acá está multiplicando a la L, pasa dividiendo. Es decir, que me va a quedar igual a XL sobre este omega de acá. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién era omega? Recuerden que está acá, 100 pi. 100 pi. Entonces, yo voy a venir acá y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner
193.75 dividido el omega, que son 100 pi. Eso me da un total de 616,72 milihenrios. Bien, yo lo voy a escribir directamente en milihenrios. 616.72. 616.72 milihenrios. Bien, esa es L. Con lo cual, acabamos de resolver el ejercicio. Es decir que acá tenemos un resistor de ¿cuánto? 387.5 ohm y acá tenemos una bobina de 616.72 milihenrios. Obviamente estos son valores aproximados, por supuesto. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red. Bien, ¿qué voy a hacer? Utilizo el software Multisim, voy a armar el circuito. Necesito armar este circuito. Para ello necesito acá de un generador de tensión alterna. Necesito de una bobina. Necesito, ¿qué más? De un resistor. Este generador tiene un valor eficaz de 220 volts. El valor de la frecuencia es simple. ¿Qué ponemos en la frecuencia? Observen una cosa. Estos son 100 pi, pero eso es omega. Bien, para que me entiendan. Omega son los 100 pi esto. ¿Pero qué era omega? Era 2 pi por f. Bien. Esta f, esta frecuencia f es la que yo tengo que introducir ¿dónde? Acá, donde dice frequency. Bien. ¿Cómo calculamos eso? Simple. Sabemos que esto es igual a 100 pi radianes sobre segundo. Bien. Fíjense. 2 pi por f es igual a 100 pi. Este 2 pi que está multiplicando pasa dividiendo. Con lo cual, la frecuencia f, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, yo lo voy a hacer paso a paso, así lo vean. 100 pi dividido 2 pi. 2 pi. Bien. Perfecto. Pi con pi se van. 100 dividido 2, 50. 50 Hz. Bien. Listo. Entonces, venimos acá y la frecuencia es de 50 Hz. Ahora, la fase son los 60 grados. Recuerden una cosa. Vengamos acá. La fase son estos. 60 grados decía. Bueno, ubicamos eso. A ver, vamos de nuevo. ¿Dónde está la fase? Acá. Acá dice fase. 60 grados. Listo. No necesito más de esto. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo esto lo voy a desplazar un poquito para acá porque yo necesito mostrarles unas cosas. Tengo que hacer una serie de mediciones, por eso voy a simular, por supuesto. Vamos a conectar estos componentes y lo que hay que hacer es ahora darle los valores correspondientes tanto al resistor como al inductor. El resistor era de 387.5 ohm. 387.5 ohm. Bien, recuerden que estos son valores aproximados, ¿no? Ojo con eso. Y acá son 616.72, 616.72, 616.72 milihenrios. Bien, ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? En primera instancia voy a medir lo que es la corriente, en primer lugar. Bueno, voy a conectar para ello un amperímetro. El amperímetro, recuerden que es un instrumento que se utiliza para medir la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, y se conecta en serie con esta red de acá. Bien, ya está. Ahora lo que yo quiero es medir lo que es potencia media y el factor de potencia. Bueno, para medir potencia media se utiliza acá, hay un instrumento que se llama batímetro. Bien, pero este instrumento acá, este batímetro que tiene el Multisim, no solamente me va a medir la potencia media, sino que también me va a dar el valor del coseno de phi. Bien, el batímetro, recuerden que
tiene acá 4 terminales, 2 para tensión y 2 para corriente. Lo que es tensión se conecta en paralelo y lo que es corriente se conecta en serie. Bien. Bueno. Ahora, esto yo lo voy a ubicar acá. Observen acá el batímetro. El batímetro tiene acá, en esta pantallita, voy a visualizar el valor de la potencia. Y acá dice Power Factor, el factor de potencia. Bien. Y también me interesa otra cosa a mí. A ver, esto yo lo voy a ubicar así. Me interesa poder medir lo que es el desfasaje entre tensión y corriente. Pero acá tengo que visualizar algo. Para eso voy a utilizar lo que es el osciloscopio. Bien. El osciloscopio, ¿cómo lo vamos a conectar? Recuerden que tenemos acá dos canales, canal A y canal B. Bien. En el canal A yo voy a tomar lo que es la medida acá de lo que es la tensión de la red. Es decir, que estoy acá. ¿Y qué más voy a hacer yo? Le voy a cambiar de color a esto, porque quiero ver las señales, poder identificarlas. Y acá voy a hacer lo siguiente. Miren, yo quiero medir el desfasaje entre tensión y corriente, pero yo no puedo visualizar directamente una corriente en el osciloscopio. Yo lo que veo son tensiones. ¿Pero qué voy a hacer yo? Recuerden una cosa. Miren, es un circuito RL, serie. Bien, con lo cual la corriente que circula por el resistor es la misma que circula por el inductor y es la misma corriente de todo el circuito, es decir, que esa es la corriente total. Y lo que yo quiero es poder visualizar lo que es el desfasaje entre la tensión y la corriente del circuito. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo estoy tomando acá medidas de lo que es la tensión en el resistor? Porque en un resistor, ¿cómo son la tensión y la corriente? ¿O cómo están? Están en fase. Bien, es decir, que la fase de la corriente del circuito es la misma que la de la tensión en el resistor. Bien, entonces yo me ingenio y hago eso. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Tengo acá, voy a modificar lo que es la sensibilidad acá, es decir, los volts por división. Y voy a proceder a simular la red circuital. Bien, hago esto. Bueno, yo voy a hacer una pequeña simulación. Acá me olvidé de seleccionar que es corriente alterna. Bien, perfecto. Miren, ¿qué observamos nosotros? En primer lugar, 587,8 mA ¿de qué? De valor eficaz de corriente. ¿Y nosotros cuánto calculamos? ¿Dónde estaba la corriente? Por acá dando vuelta. A ver, acá, 508. 508 acá, perdón, miliamperes. Y acá estamos viendo 587,8. Está perfecto. Bien. Y 99,87, casi 100 vatios de potencia media. 100 vatios de potencia media. Observemos. A ver. Potencia media. ¿Dónde está? 100 vatios. Que es lo que nos daba como dato el ejercicio. Y después, algo que yo no les calculé, pero lo puedo hacer ahora en un rato, es lo que es el factor de potencia. Dice 0,894. Bien, 0,894. Como es una red o circuito RL, serían 0,894 en atraso. Bien, fíjense, el factor de potencia, nosotros sabemos que es la relación que hay entre la potencia media o activa y la potencia aparente, es decir, que el cociente entre P y S, pero P sobre S, acá en este régimen, es igual al coseno de phi, al coseno del ángulo phi, con lo cual yo lo voy a expresar tal cual como es decir, P sobre S, pero sabemos que eso es igual al coseno del ángulo phi. Bien, coseno de phi. Es decir, va a ser igual al coseno de ¿quién? De, vengamos acá, 26,565. Coseno de, hagamos, coseno de 26,565. Eso me da 0,894. Bien, 0,894 en atraso.
En atraso, ¿qué significa? En atraso de corriente respecto a tensión, porque recordemos que en un circuito RL la corriente atrasa la tensión. ¿Bien? Perfecto. Ahora, volvamos acá a la simulación. Observen, miren. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos que en azul, por eso acá ven, este cablecito azul va al canal A? Es decir, acá tenemos lo que es la tensión de la red. Y en rojo, lo que es la tensión, ¿en quién? En el resistor, la caída de tensión en el resistor. Pero esa tensión en el resistor está en fase con la corriente de todo el circuito. Recuerden que como el circuito es un circuito serie, la corriente por todos los elementos es la misma. Bien, es decir que la corriente total es la misma que circula tanto por el resistor como por esta bobina. Entonces, acá el desfasaje entre esta tensión, es decir, entre esta señal azul y esta roja, es básicamente el desfasaje entre la tensión y la corriente del circuito. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Observen una cosita. Yo voy a modificar lo que es la base de tiempo y voy a hacer algo. Acá voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a poner esto acá. Voy a poner 0.00. Bien, acá estoy justo en el cruce por 0 de la señal azul. Bien, donde toca por 0 la señal azul. Fíjense, canal A dice menos 7.883 femtovoltios, o sea, nada prácticamente. Y acá voy a ubicar lo que es la marca esta que se va a tocar con lo que es el cruce por 0 de la señal roja, que esto básicamente dice 148,326 milivoltios. Bueno, esto es aproximadamente 0 acá. Bien, fíjense, la diferencia de tiempos acá, T2 menos T1, porque T2 es este de acá y T1 es este de acá. La diferencia entre esos dos me da 1.473 milisegundos. ¿Qué significa eso? Miren, yo tengo que el desfasaje entre tensión y corriente, que lo calculamos, que es el ángulo phi, son, ¿cuánto? Por acá andaba dando vuelta, 26.565 grados, este de acá. ¿Bien? Bueno, ¿cómo puedo visualizar o cómo puedo ver eso en el osciloscopio? O sea, ya lo estoy viendo acá, pero acá yo estoy viendo tiempo, no ángulo. Bueno, piensen una cosita, observen una cosa. La frecuencia de mi señal es de 50 Hz. Por ende, el periodo, ¿qué es el periodo? ¿O cómo lo calculo ese periodo acá? Bien, es 1 sobre la frecuencia. Es decir, 1 dividido 50. Eso me da 0.02 segundos, que es lo mismo que 20 milisegundos. Bien, esos 20 milisegundos es el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo. Bien, el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo. Es decir que en 20 milisegundos la señal hace los 360 grados. Es decir, la senoidal hace un juego completo de valores. Entonces pensemos una cosa nosotros. Hagamos lo siguiente, miren. Hagamos una especie de regla de 3 simple. Si en 20 milisegundos la señal hace los 360 grados, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuánto nos dio este tiempito? 1.473 milisegundos. ¿Cuántos grados va a ser? Bien, va a ser X grados. ¿Y esos X grados qué van a ser? Es una simple regla de 3. Va a ser esto de acá, 1.473 por 360 dividido los 20 milisegundos. Bien, los 20 milisegundos. Si yo hago eso con la calculadora, recuerden una cosa, que yo voy a obtener valores aproximados de la X esta que estoy calculando. Esta X es en realidad este ángulo phi, que es el desfasaje entre la tensión y la corriente. Bien, bueno. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer 1.473 por 360 dividido, ¿cuánto? 20. Eso me da aproximadamente 26.51. Bien, 26.51 grados. Bien, y en los cálculos me da ¿cuánto?
26.565. Está perfecto. Está perfecto. Esta X de acá, recordemos que viene a ser el ángulo que representa esto de acá. Bien, esto está en tiempo, porque el osciloscopio lo que hace obviamente es mostrar lo que es la amplitud en función del tiempo, la amplitud de la señal en función del tiempo. Pero yo quiero ver el desfasaje acá, yo quiero representar eso como un ángulo, el desfasaje entre la tensión y la corriente. Bien, lo que hice fue que calcular esta diferencia de tiempo, o sea, ubicarla en el osciloscopio, está acá, y lo que hice fue traducir esto de milisegundos ¿a qué? A grados, bien, mediante una simple regla de 3, y obtuvimos esto de acá, 26.51 grados, bien. Entonces llegamos a la conclusión de que acá tenemos un resistor de 300 era 87.5 ohm. Acá tenemos una bobina entonces de 616.72 milihenrios. La expresión de la corriente es esta de acá. La potencia aparente, porque me pedían que ubique el triángulo de potencias, la potencia aparente es de, por acá estaba dando vuelta, 111,8 voltampere. El desfasaje entre tensión y corriente es 26.565 grados. Y acá hay una simulación que corrobora todo lo que yo calculé hace un momento. Bueno, gente, espero que les haya gustado este no tan pequeño video que hice, que lo hayan entendido y que por supuesto les sirva de algo. Hasta luego.